El aprendizaje mayor que vamos a tener precisamente es dejar de identificarnos con el cuerpo. Sufrimos por la muerte del cuerpo porque nos hemos identificado con un cuerpo y por lo tanto identificamos a esa persona con un cuerpo también. Identificar es aquello que yo creo que yo soy. Entonces, el aprendizaje de este mundo y el cuerpo es muy útil para ello, justamente para aprender que no somos un cuerpo. El plan para la salvación, el plan para que seamos felices requiere la cooperación de todos. Y muchas veces que una persona suelte el cuerpo está cooperando en ese plan. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Me da mucho gusto darles la bienvenida de nuevo a este espacio de amor en acción. Hoy estoy con una invitada desde España. Ella es Sonia Martínez, maestra de un curso de milagros, em, comunicadora, licenciada en comunicación social, em, escritora y bueno, y sobre todo una mujer en servicio a el amor, la luz y a otros en sus caminos de autoconocimiento. Sonia está aquí con nosotros. Ya, vamos a presentarla. ¿Cómo está Sonia? ¿Cómo estás, Elizabeth? Gracias a todos por estar aquí. Yo estoy feliz de poder ser útil, Elizabeth. Gracias por la invitación. De verdad que estoy honrada y feliz de estar acá y bueno, que sea el amor de Dios el que nos dirija. Sí, siempre, siempre, siempre. Bueno, mira, a mí me encanta tenerte porque, eh, bueno, por un lado, eres una persona que ha estudiado mucho ese maravilloso libro, Un Curso de Milagros, que lo pones en práctica. Tengo entendido que das esas lecciones a otros y que otros aprenden. Explícame un poquito con relación a Un Curso de Milagros y luego entramos ya en el tema. ¿Cómo llegué yo a un curso de milagros? ¿Cómo llegó a mi vida? ¿Qué es lo que hago con un curso de milagros? Pues fíjense, Elizabeth, yo siempre me gustó todo lo que era espiritualidad. Yo de niña siempre fui medium, ¿no? Veía cosas. Yo en ese aspecto siempre estuve clara de que no éramos un cuerpo, que había algo más que siempre me pareció mucho más verdadero a la parte corporal. Cuando yo tenía 20, 21 años, yo había leído muchísimos libros de espiritualidad, de metafísica, de psicología. También me gusta mucho la psicología, la comunicación. De hecho, yo estudié comunicación porque me pareció que era una forma como de unirlo todo, ¿no? Así lo veía yo. Y yo veía todos los domingos en parabólica de aquella. Yo veía por la parabólica a Wayne Dyer, que ya no está con nosotros en este plano. Es un gran maestro de un curso de milagros, autor, psicólogo, comunicador. Bueno, y él siempre hablaba, de vez en cuando decía cosas como, un curso de milagro dice, y decía una frase que a mí me encantaba. Hubo un día en particular, esto es muy bonito, para que veamos cómo todo está funcionando eh, en unión. Aquí no hay casualidades de nada. Un día, era un domingo a las 11 de la mañana, y yo estaba viendo una conferencia que él estaba dictando, y dijo una frase que jamás se me olvidó, que dijo, si supieras quién camina contigo por la senda que has elegido, no volverías a sentir miedo. Y él dijo que esa frase era de un curso de milagros. Y yo dije, ¿qué es un curso de milagros? O sea, ese día yo dije, yo quiero saber qué es ese curso de milagros. Claro, en esa época no había un Google para escribir, no había nada para buscarlo. Y yo dije, bueno, será un curso que están dictando en Estados Unidos. Bueno, aquí viene lo bonito.
Yo era novia de un vecino de mi edificio y a mí me había invitado a almorzar a su casa. En esa casa había muchísimos libros de espiritualidad, había muchos libros de todo, yo tenía una biblioteca gigantesca. Y yo siempre tenía la costumbre que llegaba, miraba a ver qué librito me gustaba, lo agarraba, lo leía, volvía a ponerlo, como si fuera mi propia biblioteca, ¿no? Y ese día fue bárbaro, porque yo venía con la mente en qué es un curso de milagros, qué es un curso de milagros, Diosito, dime qué es un curso de milagros. Y cuando yo voy pasando por esa biblioteca, encuentro un libro azul. Mira que yo había ido muchísimo a esa biblioteca detallando libros y no lo había visto. Y de pronto veo ese libro que decía un curso de milagros. Y dice, no me lo puedo creer que esto sea. Yo agarro eso y digo, es un libro. Y entonces yo digo, ¿y este libro de quién es? Y me dice él, eh, me dice, no sé, pero su mamá estaba en una clínica de reposo y había muchos libros que eran de ella y él me dice, llévatelo, si alguien lo pide, yo te digo. Yo le digo, pero es que este no es como los otros libritos pequeñitos que lo voy a devolver dentro de una o dentro de 2 semanas. Mírale el tamaño a esto. Y además lo abro y digo, además tiene la letra pequeña. Y me dice, bueno, tú me avisas, o sea, si alguien me dice, yo te digo, pero llévatelo tranquila. Bueno, yo no me lo podía creer que ese mismo día que yo tuve esa curiosidad, lo vi. O sea, 2 horas después yo tenía el libro en mi mano. Bueno, yo me bajo el libro a mi casa. Ya yo comí y yo estaba emocionada para ir a ver, a abrir ese libro. Yo empiezo a leer ese libro y yo he sido como muy ordenadita en el sentido de que se empieza por el principio y se termina por el final, como diría Alicia en el País de las Maravillas. Y yo decía, bueno, me lo empiezo a leer, vale, bonito al principio, y cuando ya empieza el texto, empieza con el principio de los milagros, que son 50 principios de los milagros. Y yo los leía, yo no entendía nada. Y yo decía, bueno, tuve casi un año. Y decía, yo no puedo continuar. Si esto es un curso de milagros y no entiendo los principios de los milagros, ¿cómo continúo? O sea, no puedo continuar. Y entonces fue increíble, fue bello. Yo un día como que me di por vencido. Yo no lo dije, pero lo pensé. Yo dije, este libro no es para mí, yo no puedo con esto. O sea, pensé que era inteligente hasta el día de hoy, hasta que llegó este libro a mi vida, y yo esto no lo entiendo. Cuando yo lo voy a cerrar, escucho una voz amorosa y firme que me dijo, continúa. Yo dije, vale. O sea, no había, para mí esa voz fue tan clara que no había que dudar de ella. O sea, era como una orden y algo que yo sabía que quería hacer, ¿vale? Y entonces yo continúo con el libro de texto. El libro de texto es un libro que es imposible leerlo lentamente. Hay que leerlo. Uno lo imagina de aquella que entendí, que todo era una percepción, que tú tienes tu percepción, que yo tengo mi percepción, y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, claro, discutimos porque creemos que cada uno tiene la razón cuando cada uno percibe como percibe. Eso fue lo que yo había entendido en ese momento. Y ya con eso fue suficiente para empezar a tener más paz, para discutir menos, para tomarme las cosas menos personal, para darme cuenta que había más maneras de ver las cosas que solamente como yo creía. Fue una apertura mental bien, bien importante. Y bueno, y ya de ahí continué con el libro, me voy a las lecciones, al manual para el maestro, y lo leo una vez y lo leo otra vez, y agarraba muchas herramientas que yo utilizaba para mi vida. Pasé por muchísimas cosas. Y a mí un curso de milagros, las herramientas que me daba, para mí eran fabulosas. Yo me sentía más liviana, como más segura del amor de Dios en mi vida. Me empecé a ver diferente, empecé a cambiar mi autoconcepto por un concepto mucho más espiritual, mucho más conectado. Pero yo había algo que yo estaba segura, y yo no lo quería explicar. Yo no quería explicar un curso de milagros. A mí si me hubieran dicho en ese momento, mira, yo tengo 47 años, 27 años después vas a estar explicando un curso de milagros, yo me hubiera muerto la risa. No, yo decía, ¿qué va? Porque un curso de milagro, tengo entendido, ¿no? Que se explica a través de maestros en grupos, ¿no? O sea, un maestro y su grupo, o un guía y su grupo, ¿no? No Es, tiene que ser.
Mi Ajá. experiencia propia es que no tiene que ser. Ujú, Yo lo fui entendiendo sola, sola, de la mano de yo, el curso lo dice que lo dicta Jesús. ujú. Y yo le decía, a ver, Jesús, ayúdame a entender tu curso. Y yo lo hacía con él. De hecho, en ninguna parte de un curso de milagros dice que hay que reunirse en grupos para estudiarlo. Pero sí se hace, ¿no? Así, Se hace porque a la gente le gusta, porque es bonito, porque de verdad que es bonito como estudiarlo juntos, leerlo juntos. ¿Qué pasa si yo considero, y es parte de lo que yo hago? Yo digo, yo me tardé tantos años entendiéndolo, entendiendo los conceptos, entendiendo bien qué es lo que está diciendo, viviéndolo, teniendo la experiencia de darme cuenta que lo que decía realmente era cierto. Entonces sí, yo considero que es útil en cuanto a ahorrar tiempo, hacerlo o que te lo explique, que te lo enseñe, por lo menos la parte, las bases metafísicas o que te ayude a llevarlo a la práctica, alguien que ya lo haya hecho. Yo estuve muchísimos años que no tuve maestro. Bueno, mi maestro era Jesús, súper maestro. Y el de hecho lo súper aprendí, sí, maestro. de hecho lo aprendí, pero de mi cuenta. Entonces sí, yo igual, yo soy muy honesta, igual que yo soy maestra de un curso de milagros, también digo, el que lo quiera aprender sin ningún maestro también lo puede hacer, pero siempre es un apoyo y siempre ayuda a hacerlo en conjunto. Aparte, cuando lo hacemos juntos, cuando hacemos, a la gente dice hacer un curso de milagros, ¿no? Pero cuando me refiero a hacer la acción de reunirse, un curso de milagros está hecho, lo que hay es que irlo integrando, no ¿qué es un curso de milagros? Es importante que sepamos esto. Realmente un curso de milagros es un curso de reprogramación mental. Es un curso de reprogramación mental donde nosotros venimos aquí, parece que venimos aquí a este mundo con una programación que se va reforzando. Es una programación en el que yo creo que soy un cuerpo, en el que yo soy yo y los demás son ellos y no tenemos nada que ver, en que pensamos que el mundo ya estaba allí y que nosotros reaccionamos a ese mundo como que no tenemos ninguna responsabilidad con respecto a las cosas que vivimos y de cómo las vivimos. Atraídos a la culpa, a compararnos, y hay un montón de cosas en esa programación que lo único que sí tenemos que aceptar es que no nos dan felicidad. Entonces, un curso de milagros, eso, toda esa programación la llama el miedo. Y dice, el curso lo que te va a llevar es a reprogramar tu mente para salir del miedo al amor, para cambiar tu autoconcepto, para percibirte de una manera distinta y percibir a todo de una manera diferente. Entonces realmente es un curso de reprogramación mental. Un curso de milagros tiene básicamente 3 libros en uno. El libro de texto, que es muy interesante, muy denso y es una belleza interesantísimo. Después vienen las lecciones, que son 365 lecciones, donde aquello que uno leyó, hay mucha gente que se pone con las lecciones sin haberse leído el texto, se puede hacer y yo no digo no lo hagan. Lo único es que después de hacer las 365 lecciones, que ya empieza a tener cambios y ya empieza a sentirse mucho más feliz, dice, yo ahora las quiero hacer. Bien, ahora me quiero leer el texto. Dice, antes de empezar las lecciones, explica el texto que lo ideal sería leerse el texto porque va a dar como la parte conceptual que va a ser útil para entender mejor las lecciones. Pero bueno, realmente las lecciones lo que llevan es a integrar la experiencia del amor, porque uno puede leer una cosa espectaculares, pero hasta que no se vive, no se integra y no es una realidad para uno. Por lo tanto, no hay el cambio de mentalidad. Sí. Entonces todos somos uno, todos somos amor, aquí creemos que somos otra cosa y entonces aquello que nosotros somos, que somos luz, no puede cambiarse. Eso es eterno porque así nos creó Dios. Pero aquí en esta experiencia humana tenemos que cambiar de mentalidad con respecto a quienes somos. Y eso es lo que hace un curso de milagros, nos ayuda a transitarlo. Es un camino, hay muchos caminos para que nosotros
regresemos al hogar, para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos y aumentemos el nivel de conciencia, que seamos más felices, básicamente. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que su hijo sea feliz, aunque esté soñando, Ujú. aunque crea que está, Y que esté en está una ilusión, ¿no? ¿Cómo está? sí, dice que es una ilusión, explica que es una ilusión. No es el único camino de regreso al hogar, es un camino que sí ahorra tiempo, es un camino bonito, es un camino que es desde la dicha. Jesús dice en mi curso, yo no estoy buscando mártires, yo estoy buscando maestros, maestros de amor. Una Entonces, belleza, una eso belleza. eso es una belleza. Entonces, yo en ese aspecto yo decía, no, yo no quiero explicar un curso de milagros. Un curso de milagros tampoco nos dice que el objetivo sea explicar un curso de milagros, para nada, en absoluto. El objetivo es que seamos felices. Y nosotros vamos a ser maestros del amor en nuestras relaciones, en nuestra familia, con nuestros trabajos, vamos a ser útiles en aportar paz allí donde parece que faltaba. Entonces, un curso de milagros es un curso de reprogramación mental. Maravilloso, sí, me encanta. Bueno, no te voy a mentir. He leído el texto así de a poquito. Sí. Y algunas lecciones, porque mi esposo lo hacía, pues me empataba con él a hacerlas, pero es maravilloso, es bellísimo, es precioso. Y lo que me interesaría mucho contigo hoy es ver qué aprendiste o qué dice el curso con relación a la muerte. Porque tú sabes que la mayoría de las personas que ven este canal, ese tema es el que los mueve, ¿no? Entonces, bueno, y creo que a todo el mundo, porque la verdad, Eh, y hoy en tienes- día más, ¿no? Hoy en día mucho más. Entonces, ¿qué aprendiste? ¿Qué dice el curso sobre la muerte? bueno, dice muchas cosas, dice unas muy, muy profundas. Em, en este canal vienen manejando el tema, yo les voy a decir las perspectivas que nos da un curso de milagros que me parecen maravillosas. Dice, ¿qué pasa? Nosotros parece que venimos a esta experiencia y nos explica realmente que nosotros somos una mente que eligió vivir una experiencia diferente a la que era. Entonces, aquel que Dios creó mentes, Dios creó espíritu, soy un espíritu, Dios creó un espíritu eterno que nunca muere. Todo lo que Dios crea es eterno. Pero entonces explica que realmente esto es cuántico, esto está viviéndose en una mente, esto es como un sueño. Entonces, ¿qué pasa? Este es un sueño donde quisimos ser diferentes como éramos. Entonces, aquel que es eterno, entonces tiene un sueño donde es un cuerpo, que se cree un cuerpo, ya no se cree un espíritu, sino que se cree un cuerpo con una personalidad. Entendamos esto, cuando hablamos de cuerpo no solamente es el cuerpo físico, ¿no? Cuando uno se refiere a la muerte se refiere al cuerpo físico, pero también es un cuerpo que va pegado como a una personalidad particular. Entonces, soy un cuerpo y ya no soy un espíritu, ya soy diferente a como Dios me creó. Y aquel que es eterno, entonces tiene una experiencia donde nace y muere. Entonces dice, ese es como lo máximo para decir, viste, que yo me creé a mí mismo. Entonces dice, es curioso que venimos para acá, creemos que empezamos cuando nacimos o cuando estábamos en el vientre de mamá. Dice, no tiene nada que ver. Esto es una idea de que estás en el vientre de mamá. Te estás experimentando siendo lo que no eres. Y entonces en este sueño en el que estamos experimentándonos siendo lo que no somos, lo que nos dice Dios, vale, aunque estés soñando, quiero que seas feliz. Pero para que seas feliz, tienes que deshacer, eliminar todo el victimismo y la culpa que sientes. Entonces, eso es el perdón, el camino de un curso de milagros. La reprogramación se da a medida que vamos perdonando, dándonos cuenta que solamente sufrimos no por lo que ocurre, sino por el significado que le damos. Entonces, ¿qué pasa? Si aplicamos que solamente sufrimos por el significado que le damos, cuando un
ser, que está existiendo también en nuestro sueño. Suelta el cuerpo. El significado que le damos es, se murió, ya no está, ya no existe. Y sufrimos muchísimo por eso. Sin embargo, aquí nos dice, no niegues la experiencia humana, porque aquí es donde vas a aprender quién eres. No niegues el cuerpo, ni maltrates el cuerpo. Lo más amoroso incluso que podemos hacer es tratar el cuerpo lo mejor que se nos ocurra, pero no somos un cuerpo. Y entonces lo que nos dice, vale, estás sufriendo por el significado que le estás dando a la muerte. Y tenemos que ver cuál es el significado que cada uno le ha puesto a la muerte. Porque incluso hablamos con diferentes personas y como aquí se vino a vivir la experiencia de la separación y de ser diferentes, no todo el mundo le da el mismo significado a la muerte. Lo que sí es cierto es que un curso de milagros utiliza aquello que la idea de separación, que lo llama el ego, utiliza para sufrir, lo va a utilizar para que regresemos a la paz, para que retornemos a la mente y elijamos de nuevo verlos de otra manera. Entonces nos pone, ok, esta persona ya parece que no está contigo. Admite, no pasa nada, está perfecto, de pronto uno tiene, sobre todo si es una persona con la que uno convive mucho. Uno tiene incluso hasta dinámicas con esa persona, no sé, desayunamos juntos, cenamos juntos, almorzamos juntos, o hablamos todos los días, o hablamos de vez en cuando, o nos vemos una vez a la semana. Entonces, por supuesto que cuando la persona deja de estar y esas dinámicas dejan de existir, uno va a pasar por su duelo. Uno va a pasar por su duelo y uno va a decir, no, no, no hace falta negar, extraño a esta persona, no hace falta negarlo. Pero sí lo que nos dice, ok, pide ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí venimos en automático, estamos en automático, y todo lo vemos como lo vemos y lo sentimos como lo sentimos y lo que nos invita a un curso de milagros es algo muy bonito. Dice, tú le has dado el significado que tiene para ti. Detente. Nos dice Jesús, vuélvelo a mirar conmigo. Vuelve a mirar ese sufrimiento conmigo. No lo niegues. No hace falta que lo niegues porque no lo tapes. Porque si lo tapas, no, me lo pones imposible a que yo te lo pueda liberar. Ese es el perdón de un curso de milagros. El perdón de un curso de milagros, hablando de una forma práctica, es aquello que era una realidad para mí y por lo que yo estoy sufriendo, detente, me regreso a la mente y digo Jesús o Espíritu Santo o algo que para mí represente el amor incondicional de Dios. Quiero ver esto contigo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver conmigo? El significado que le estoy dando. ¿Qué es lo que yo me estoy repitiendo con respecto a eso? Me estoy sintiendo tratado injustamente por la vida. Estoy sintiendo lo que al ego le encanta. Si yo hubiera hecho esto, si hubiese dicho esto, si yo le hubiera ayudado de esta manera, si yo hubiera dicho estas palabras, si le hubiera dado este tratamiento, y ahí no hay salida a la angustia, ¿no? Entonces dice Jesús, no, míralo conmigo y yo te voy a decir cómo lo veo yo. Eso es lo que tú vas a tener en tu mente. Y entonces eso es un milagro. El milagro no viene de nuestra lógica. El milagro es un regalo que lo único que requiere es que nos detengamos, admitamos que no estamos en paz. Y entonces empecemos a asociar la falta de paz con pedir ayuda, con unirnos a la luz, con unirnos con el amor. Y entonces nos va a dar otro significado. Y por eso es que la paz de Dios se sale de cualquier lógica de este mundo. Es algo que uno a veces no puede ni explicar. Te dice, pero ¿por qué estás tan tranquilo con respecto a eso? Si incluso de pronto hay gente que nos empieza a decir cosas. A mí, yo me acuerdo cuando yo me divorcié, que fue un divorcio muy conflictivo, a mí me decían, pero ¿cómo vas a estar tan tranquila si fíjate que te está pasando esto, te está pasando esto, y te está pasando esto, y te está pasando esto, y estás perdiendo esto, y estás perdiendo? Bueno, y yo decía, yo me acuerdo que me lo decía varias personas, pero hubo un día en particular que yo me echo a reír, me lo decía una amiga, me lo decía con la mejor intención, pero ya pensaba que yo estaba en negación. Y yo le dije, mira, así como tú lo estás planteando, suena como horrible. La verdad es que yo estoy muy en paz, completamente en paz.
Y será un regalo de Dios, seguramente será un regalo de Dios, pero no lo veo con todo ese drama. Lo veo de otra manera y yo me di cuenta, wow, esto es por haber entregado la manera en que yo lo veía. Ahora se me ocurre, voy a buscar aquí, no estaba entre los planes, pero hay una lección. Que ve buscando, de todas maneras te quería comentar que el divorcio em, es un duelo, es un Claro, duelo claro. tremendo. Total. Entonces, sí, y es un poco conectarnos con nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Para poder aceptar lo que está pasando. Y que el punto es que este es un sueño de juicios. Entonces nosotros juzgamos como negativo emociones que son completamente humanas. Y entonces les tenemos miedo, nos desconectamos, preferimos no tenerlas, esto que pase rápido, esto que pase. Espera, y si me lo siento y si me lo vivo, yo por Mm, ejemplo, a mí una de las percepciones distintas que me ha dado es el que cuando siento tristeza, ira, o algo que no es perfecta paz. Ya yo no lo asocio con qué miedo, se me va a bajar la vibración y esto es muy... No, yo me detengo y digo, ¿sabes qué? Esto es una experiencia humana rara, donde yo estoy sintiendo cosas que el espíritu no siente. Entonces yo me siento y yo digo, a ver, me voy a permitir sentir esto, como con curiosidad. En vez de, esto no debe, espera, con curiosidad. Incluso yo digo, a ver, ¿dónde lo siento? A ver, Jesús, vamos a ver esto, mira esto conmigo, vamos a investigar esto. Claro, no es la intención, pero desaparece, porque le estoy poniendo luz. La oscuridad no tiene atributos. Y cuando uno lo mira desde la luz, desde el amor, sin negarlo, sin decir esto no debería estar pasando, esto es por culpa de mm, tal, sí, siempre detrás del sufrimiento hay un rostro o varios rostros. Esto no es culpa de nadie. Yo estoy sintiendo esto por mi propia percepción. Y ya no lo quiero ni negar. Me voy a permitir verlo. A ver, vamos a sentir esto, estas cosas raras que siente aquí un cuerpo. Y empieza a desaparecer y empieza a desaparecer. Y cuando me doy cuenta, me llega a pasar algo que esto es una experiencia, dice un curso de milagros, ¿no? Dice Jesús, míralo conmigo y nos llegaremos a reír juntos de eso. Y hay momentos en que yo digo, esto es demasiado impresionante, que hace pues, 20 minutos estaba que me chorreaba y hice esto, lo miré con Jesús y me da hasta risa. Y dice, ¿cómo pude sufrir tanto con pero esto? suele suceder, Sonia, que nos pasan cosas que decimos son terribles. Y al tiempo, cuando hemos aprendido de esa situación, nos reímos, nos reímos. Qué bueno lo que tú estás diciendo, porque además se une con lo que yo ahora decía, que para mí es un curso de milagros. Bueno, lo dice también un curso, pero mi experiencia es así, es que ahorra tiempo. Aquello que de pronto me iba a necesitar muchísimo tiempo para lograrme reír de eso, honestamente, no es una máscara, ¿no? De que ahora soy muy espiritual y me río. No, es una cosa honesta. De hecho, necesitamos ser honestos con nosotros para poder tener ese cambio de percepción. No querer, es que ya yo soy tan espiritual. Imagínate, yo tengo 20 años con un curso de milagros, yo me tengo que reír de cualquier cosa. No, si no me está dando risa, no me voy a reír. Lo que necesito es ayuda, ¿no? A Sí, ver. lo conseguiste. Antes, Sí. antes de que lo leas, sí, recuerdo una frase de mi maestro que dice, si nos vamos a reír después, ¿por qué no reírnos ahora? De una vez, vamos a qué bello, me encanta, práctico total, sí, totalmente. Claro, pero eso es después que uno lo ha visto. De hecho, explica también el curso que los maestros de Dios, que todos somos maestros de Dios, vamos a desarrollar la confianza. Y la confianza es un proceso. Y la confianza, a medida que vamos entregando asunticos y nos vamos dando cuenta de cómo se pasa del miedo a la paz en ese asunto, ya cada vez queremos usar esa herramienta del perdón en todo. ¿Y por qué? Y es que la confianza va aumentando. Primero no tenemos mucha confianza, sino lo que llama el curso la pequeña dosis de buena voluntad. La pequeña dosis de buena voluntad no es otra cosa, es que estoy cansado, estoy agotada de hacerlo por mi cuenta y a mi manera
y yo ya no tengo como que nada que perder. O sea, muchas veces tenemos que llegar a eso que podemos llamar la noche oscura del alma, Mm. o nos cansamos de sufrir, que ya nos damos cuenta, he hecho esto y nada, no puedo solo, no puedo solo. Y es como cuando uno suelta el control, ¿no? Entonces ahí me pongo en la Cansada de tierra, estar cansada. ya, me cansé, me agoté, no puedo más y lo admito. Ya, es como, el símbolo pudiera ser, mira la imagen que se me viene, el ponerme de rodillas, ¿no? Rendirte, rendirte. Me rindo, sí, me rindo a lo evidente que no puedo solo. Entonces ya desde allí, sin mucha confianza, pero simplemente con la pequeña dosis de buena voluntad de que ya suelto un poco el control, a ver, Diosito, ayúdame aquí. Y ahí le doy entrada, porque dice, me encanta como dice, el Espíritu Santo está en tu mente, Dios lo puso allí. Y eso sí, lo único que necesita, y es importante que todo el mundo lo sepa, es como Dios nos creó en libertad, hay un libre albedrío. Nosotros podemos sostener un sufrimiento todo el tiempo que queramos, aunque va a llegar un momento en que nos vamos a cansar. Pero que nos dice, ya, ahorra tiempo, no tienes que llegar a tu tope. Pero al principio, como que la primera o la segunda vez es que hemos llegado a nuestro tope. Y el Espíritu Santo está en nuestra mente, esperando ese momento en que nosotros decimos, hey, dirige tú. Y dices, uff, qué bueno, me está dando permiso, ¿no? Hay una frase del curso que yo la utilizo mucho, que dice, el Espíritu Santo está a cargo, a petición mía. Está a cargo a petición mía, porque hay gente que dice, entonces, si se encarga el Espíritu Santo, tú estás perdiendo tu poder de decidir. No, yo estoy ejerciendo mi poder de decidir para decir, tú estás a cargo. Y entonces ya conecta uno con otro tipo de mentalidad. Es una mentalidad que va a reflejar el amor de Dios. Él va a reflejar quiénes somos. A ver, mira, lección 294. Voy a tomar un poquito de... Mira esta belleza. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo iba a poder ser también otra cosa? ¿Cómo iba a poder ser también otra cosa? ¿Acaso creó Dios lo mortal y lo corruptible? ¿De qué le sirve al bien amado Hijo de Dios lo que ha de morir? Sin embargo, lo que es neutro no puede ver la muerte, pues allí no se han depositado pensamientos de miedo ni se ha hecho de ello una parodia del amor. ¿Qué es lo que nos dice aquí? El cuerpo es algo físico. El cuerpo no decide, le hemos dado unos atributos al cuerpo que no tiene. El cuerpo no decide, el cuerpo no nos manda, nada de eso. El cuerpo es completamente neutro. ¿Qué es lo que pasa? Es la mente la que le da un propósito. Yo puedo utilizar el cuerpo para demostrar el amor de Dios o puedo utilizar el cuerpo para patear a otra persona, pero el cuerpo no lo decidió la mente, por lo tanto es que no somos un cuerpo. Y dice, la neutralidad del cuerpo, esto es importante, lo protege mientras siga siendo útil. El, aquí hay un propósito, aquí todo es propósito, aquí hay un para qué. Y los cuerpos van a ser útiles por un tiempo y llegará un momento que ya no van a ser útiles. Y la utilidad puede ser para la misma persona y para las personas con las que se relaciona. En todo hay un aprendizaje. El aprendizaje mayor que vamos a tener precisamente es dejar de identificarnos con el cuerpo. Sufrimos por la muerte del cuerpo porque nos hemos identificado con un cuerpo y por lo tanto identificamos a esa persona con un cuerpo también. Identificar es aquello que yo creo que yo soy. Entonces, el aprendizaje de este mundo y el cuerpo es muy útil para ello, justamente para aprender que no somos un cuerpo. Qué curioso. El cuerpo nos ayuda a entender que no somos un cuerpo. Y Sonia, en este plano físico, ¿tú has tenido alguna experiencia de muerte de un ser amado? Claro. ¿Cómo lo has elaborado y cómo
ese duelo, digo, y cómo o se has implementado estos aprendizajes tan maravillosos del curso. Mira, he entendido, primero, uno quiere utilizar un curso de milagros o los caminos espirituales para que las cosas sean como nosotros decimos. Entonces queremos utilizar un curso de milagros o la espiritualidad o la religión o a Dios para que los cuerpos sean eternos. Por supuesto, el mío y el de la gente a la que yo amo, porque tengo un apego con ellos, natural, humano y bonito. ¿Ok? No, no todos los apegos es cuando no puedo vivir sin esa persona. Justamente, muchas veces que la persona se vaya antes de eso, antes de lo que uno supone, porque el problema es que nosotros nos hacemos un plan, ¿no? Nosotros tenemos una programación y nos hacemos un plan. Y uno dice, en esta vida me debe pasar esto, 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 a esta persona le tiene que pasar esto, 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 esto y esto, esto. Y, y cuando las cosas no se ajustan a nuestro plan, porque precisamente el plan lo hacemos individual, no le hemos preguntado a Dios cuál es el plan. Entonces, cuando las cosas no ocurren como nosotros decimos, uno dice, Dios me está fallando, Dios no existe, Dios es malo porque le pedí que ese cuerpo fuera eterno y no está siendo eterno. Entonces, muchas veces, para el objetivo es que nosotros nos demos cuenta, y esto, claro, desde el amor que le tenemos a los cuerpecitos de nuestras relaciones, nos cuesta muchísimo pensar que pudiéramos estar en paz sin esos cuerpos. Por eso necesitamos los milagros, ¿no? Y entonces uno O dice, particular, ¿cómo? perdón, en tu caso particular, ¿has pasado por una experiencia de duelo tremendo y Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, yo me crié con mi abuela, con mi abuelo también, pero lo de mi abuela era mi mamá, mi gran amor. Y, y yo quería que ella fuera eterna, quería que ella fuera eterna. Y un curso de milagros, ya yo estaba con el curso. Mira, la confianza, como yo la decía, hay etapas para la confianza. Y en la confianza hay una etapa, la primera, que dice, parece que se nos quitan o se pierden cosas desde el significado que les damos. Entonces hay un periodo donde son procesos de aceleración, donde hay personas a las que amamos que dejan el plano. Y entonces, ahí, ¿qué pasa? Cuando esa persona estaba, era como que era mi roca de felicidad. De ahí yo me sostenía. Mi felicidad venía de allí. Y de pronto cuando ya parece que no me puedo agarrar de allí, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? Y entonces puede ser seguro el momento en que me rindo. Y entonces, cuando me rindo y pido ayuda para estar en paz, el objetivo de Dios es que su Hijo esté en paz, la empezamos a recibir de la manera en que nosotros vamos a estar dispuestos a escucharla. Y de pronto puede comenzar el proceso diciendo, espera, permítete sentir lo que sientes. No niegues lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Y entonces me acuerdo en el hospital, ya yo estaba en ese proceso y dije, a ver, esto no es como otra cosa, como yo les decía, ¿no? Yo entregaba cómo me estoy sintiendo y empezaba a ver un milagro. Por supuesto, ahí la vocecita decía, aquí es imposible que tú llegues a sentirte en paz. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí en el hospital, me acuerdo que me fui al baño, me tiré en el suelo, me daba igual si estaba sucio o no estaba sucio. Me tiré ahí en el suelo, cerré la puerta y yo digo, a ver. Diosito, estoy sufriendo mucho con esto, me parece que no voy a poder ser feliz nunca, ya no sé qué hacer, ya no sé qué decisiones tomar, es como que mi vida no tuviera sentido y un montón de cosas así. Y de pronto empecé a sentir paz, inexplicablemente empecé a sentir paz y empecé como la certeza
de que sí se podía estar bien. Y entonces aquello que era muy fuerte, pasé por un periodo en que empecé a entender lo que era honrar la presencia de alguien en mi vida. Y ya yo recordaba muchas cosas desde la gratitud y empecé a entender cómo ella y otras personas que ya no estaban conmigo físicamente estaban vivas en mí y que éramos uno y que compartíamos mente. Y entonces me empecé a dar cuenta de que incluso había muchos comportamientos que yo tenía o muchas respuestas que yo daba. Y yo decía, aquí están. Yo no decía esto, ¿no? Y yo decía, están vivos en mí. De verdad que el Hijo de Dios es uno. Somos espíritus y estamos unidos en la mente. Entonces esa persona parece que obviamente uno vive la experiencia, ya no está el cuerpo conmigo, pero está en mí, sí está en mí. Pero ese reconocimiento es un milagro. Y ahí es cuando uno se da cuenta lo que viene a ser honrar. Honrar es eso. Sigue estando en mí y sí está. Es la luz, es eterna. Y lo bonito es que como nosotros no somos cuerpo, ese espíritu que somos, esa luz que somos, no la... Primero, el cuerpo no la corta. Nosotros podemos darnos cuenta de esto. Nosotros, por ejemplo, cerramos los ojos y empezamos a respirar. Esto es una experiencia para que nosotros nos demos cuenta que no somos un cuerpo. Cuando nosotros nos damos cuenta que no somos un cuerpo, empezamos a ver también diferente que las personas ya no estén en un cuerpo. Yo, por ejemplo, hago el ejercicio, yo les invito a que se haga, que cerramos los ojos, empezamos a respirar y vemos nuestro corazón como una luz brillante, hermosa, conectada con Dios. Y empezamos a decir, ok, ahora esta luz se extiende fuera de mi cuerpo y puedo imaginar cómo esa luz cubre a todos y cómo esa luz se extiende por todo el mundo y yo no y lo voy a comprobar. Y llega un momento en que ya uno se cansa y dice, vale, otra vez vuelvo supuestamente a estar aquí. Y digo, claro, no estoy aquí en un cuerpo. Mi luz no la detiene un cuerpo. Por lo tanto, aunque yo no tenga cuerpo, sigo siendo esa luz. El otro también. Y entonces esa persona se va. Voy a terminar de leer esto. Mira, todo nos va a llevar a la experiencia de que la paz y el amor de Dios es nuestra esencia y es nuestra verdad. Y que podemos en este plano estar en paz y en gratitud. Entonces dice, mira, la neutralidad del cuerpo lo protege mientras siga siendo útil. Una vez que no tenga ningún propósito, se dejará a un lado. Se dejará a un lado. Lo que pasa es que nosotros, en ese plan que nos inventamos, pensamos que todo el mundo aquí tiene que dejar a un lado el cuerpo muy de viejitos. Y no, hay un plan estrictamente elaborado, planificado detalladamente por aquel que lo único que quiere es que seamos felices. Y muchas veces tenemos que pasar por situaciones de desapegos para que nos demos cuenta que la paz de Dios es la que nos sostiene. Siempre, siempre, siempre. Entonces dice, no es que haya enfermado este viejo lesionado, es que simplemente ya no tiene ninguna función, es innecesario y por consiguiente se le desecha. Si una persona se ha ido, no importa la edad que tenga, es porque ya cumplió su función en este plano y ya la siguiente función que va a cumplir ya no necesitaba el cuerpo y muchas veces va a ser para que los demás tomemos conciencia de quiénes somos. Esa persona está bien, porque un ser que decide venir aquí con un plan en el que dice, a ver, yo me voy a soltar el cuerpo en ese momento para que las personas que están a mi alrededor den un salto en su nivel de conciencia.
es que simplemente no tiene ninguna función, es innecesario y por consiguiente se le desecha. Que hoy no vea en el cuerpo nada más que esto, algo que es útil por un tiempo y apto para servir, que se conserva mientras pueda ser de provecho. Y aquí viene la belleza. Y luego es reemplazado por algo mejor. Absolutamente. Es bellísimo como lo es. Es demasiado bello. Bellísimo. Y después tiene una oración que dice, mi cuerpo, Padre, no puede ser tu hijo. Y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni malo. Que me valga, pues, de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan de que despertemos de todos los sueños que urdimos. Bellísimo. Em, Mira, Sonia, nada, hermoso. Dime, voy a buscar aquí una cosa. Hermoso y creo que está tan lindamente expuesto por ti, tan profundo, tan bello, tan del alma, que mucha gente te lo va a agradecer aquí. Sí, y también, no sé, ibas a leer algo porque te quería desviar un poquito para otro tema, aunque todo es lo mismo, Sí, todo eso mismo. que mencionaste anteriormente el perdón, ¿no? Eso es un Y perdón. el perdón es tan importante. Yo quisiera que lo explicaras como tú lo ves, como lo aprendiste a través de un curso de milagros, pero Práctica. ujú, Fíjate, sufrimos esos significados por los que nosotros sufrimos. Vamos a hablar del significado que le hemos dado a la muerte, que en realidad es algo así como, es una gran tragedia. Es una gran tragedia insuperable cuando realmente aquí todos los cuerpos serán desechados. Entonces no lo vemos como algo natural y normal, sino que le damos el significado de una gran tragedia. Y ya desde allí incluso tenemos que darnos cuenta de algo, que es algo que tenemos que superar las personas que hemos tenido que despedir el cuerpo de alguien. Y es que no nos damos cuenta y estamos atraídos a la culpa. Entonces, de alguna forma, hemos asociado la culpa y el sufrimiento con amar. Entonces, lo he visto yo en sesiones que he hecho, donde las personas de pronto empiezan a sentir paz. No es que estén felices de que la persona, ojo, no vamos a llegar a los extremos de que, ay, qué feliz estoy de que ya ese cuerpo no esté. No, puedo estar feliz, yo puedo estar en un estado de felicidad, de plenitud, de paz, incluso de gratitud por todo lo aprendido cuando estaba esa persona cerca y cuando no ha estado, de todo lo que me he tenido que convertir, cambiar mi mentalidad y agradezco, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? En ese significado por el que yo he estado sufriendo, me tengo que dar cuenta de que en realidad es por la creencia de que somos un cuerpo. Y entonces, si me creo un cuerpo y asocio el amor con un cuerpo, me voy a sentir culpable si empiezo a estar en paz. Significa, de una vez, voy a sufrir porque empiezo a estar en paz y voy a echar atrás el proceso. ¿Por qué? Porque significa que me estoy olvidando de esa persona, porque romantizamos el dolor. Significa que si ya yo no estoy sufriendo constantemente, me estoy olvidando qué mala persona soy. No amaba tanto. Y tenemos que darnos cuenta que eso es un significado que necesitamos perdonar. Necesitamos tomar conciencia de eso, de que sí, merecemos estar en paz y ser felices. Esa persona la honramos. Si en algún momento eh, nos sentimos más emotivos, porque además tenemos que saber que en este sueño, en esta ilusión, las emociones van como cambiando y entonces de pronto pasamos
4 o 5 días en una plenitud total y bien, y de pronto hay un día que estamos como más suavecitos, ¿no? Como más sensibles. No lo neguemos, ni de una vez le pongamos el significado de caramba, estoy echando hacia atrás. No estoy echando hacia atrás, no nos evaluemos en ese aspecto. Es como algo más sentido en el instante presente y empezar a agradecerlo todo. Salir del miedo al amor implica dejar de sufrir y empezar a agradecer. Es como voy a agradecer incluso mi capacidad de conmoverme. Es importantísimo que empecemos a agradecer esa capacidad y no verla como algo horrible, como algo sufrido. Me estoy conmovido hoy. Y entonces de pronto lo que estoy necesitando es conectarme con eso y me voy, me abrazo, Jesús, mira esto conmigo y me permito recordar, pero de la mano del amor, no de la mano del miedo. Entonces aquello, y puedo incluso llorar, pero puedo llorar no desde el sufrir, sino desde el sentir, desde la vida, ¿no? Sintiendo la vida. Y de pronto ya al haberle quitado el significado de que eso era negativo, me empiezo a sentir otra vez bien, pero vamos a estar conectados, no darle a todo el significado de negativo, importante no evaluar a nosotros nuestros procesos, sino simplemente permitirnos sentir lo que sentimos, sabiendo que estamos bien, estamos en el amor de Dios ahora y que nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Ojo con la atracción de creer que la vida nos pueda estar tratando injustamente. Y tenemos que ver que si nosotros experimentamos algo, es porque podemos con eso. Aquí no hay nada de casualidad. Si yo puedo, si yo estoy viviendo eso, es porque puedo con esto. Y llegará un momento en que le vea la bendición para mí y para los demás. Esta experiencia mía va a ser útil para mí y para los demás. Y lo vemos. Y lo vamos a ver, segurísimo. Porque el plan para la salvación, el plan para que seamos felices requiere la cooperación de todos. Y muchas veces que una persona suelte el cuerpo está cooperando en ese plan. Es un momento de aceleración, de soltar el control, como te explicaba, ¿no? El desarrollo de la confianza implica por un proceso y muchas veces es el soltar, el darnos cuenta que aquello que creíamos que era nuestra fuente de felicidad, no lo era. Y poder comprobar que la fuente de felicidad era otra. ¿Y Que aquello dónde, era, perdón que te interrumpa, dónde entra el perdón? Para todo eso vol- es un perdón. A ver, porque el perdón, realmente, el perdón es el perdón de las ilusiones. Las ilusiones son los significados, son las creencias que damos como verdad en nuestra vida. Entonces, el perdón, vamos a explicarlo de esta forma. Se explica bien si lo ponemos como en pasos. Primer paso del perdón. Uno, Ok. acepto que no estoy en perfecta paz, que estoy angustiado, que estoy desesperado, que estoy triste, que estoy enfadado, que estoy iracundo, que estoy lo que sea. No estoy en perfecta paz. Por eso un curso de milagros es diferente a otros caminos espirituales en el sentido de que dice, aquello que utilizabas para sufrir, como son las emociones, el Espíritu Santo las va a utilizar para llevarte a la paz. Así que no me niegues las emociones. No, no te bajan la vibración, no te van a... no, lo que nos baja, como quien dice, la vibración, es el decir esto yo no lo debería estar sintiendo y ocultarlo, negarlo y ponerlo en otra parte. ¿Ok? Entonces, me permito aceptar que no estoy en paz y empezar a asociar que no estoy en paz con que necesito un perdón. Necesito un perdón de los significados que yo le estoy poniendo. Fíjense que es muy distinto este perdón al perdón del mundo, donde sí, el perdón es que tal persona me hizo daño y como yo soy mejor, yo soy más espiritual, lo voy a perdonar. Eso no funciona así. El perdón es un cambio de percepción, es una manera diferente de ver a esa persona y de ver esa situación y poner la vista, en vez de en el afuera, adentro. Si yo estoy sufriendo es por mí. Si yo estoy sufriendo es por algo que debo estar equivocado en la manera en que lo estoy viendo.
Ese es el punto. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Ese va a ser el milagro. El perdón y el milagro es un mismo proceso. Primero, el que no podemos llegar a un perdón verdadero y a tener un milagro, un curso de milagros, y por eso el camino es el del perdón porque están unidos. No lo podemos hacer si nosotros hemos, aunque sea por una milésima de segundo, haber dicho, creo que no tengo razón, puede haber otra manera. Eso es unir mi mente con el amor. Aunque no le diga Espíritu Santo, aunque no le diga Jesús, aunque no le diga ángeles, aunque no le diga Virgencita, en fin, pero estoy soltando un poco la dinámica egoica. Entonces, yo digo, vale, me voy a ir a la mente, que es lo que nosotros tenemos que hacer. El perdón requiere irme para adentro, requiere irme a la mente y decir, vale, yo estoy sufriendo, acepto que estoy sufriendo. Si yo estoy sufriendo es por la mirada, por la manera en que yo estoy viendo esta situación. Debe haber otra. Yo no sé cuál es esa otra, pero ¿qué? Jesús, Espíritu Santo, ángeles, ayúdenme a ver esto. Entonces, primer paso, darme cuenta que no estoy en paz. Segundo, mirar de nuevo eso. ¿Por qué? Porque el ego habla en automático. El ego opina primero y siempre, lo digo así, está equivocado. Entonces, vamos a imaginar, una persona muere, coloquialmente hablando, y de una vez el ego le va a poner un montón de significados de que ahora no vas a poder ser feliz más nunca, de que esa persona, qué es lo que, Dios mío, qué va a pasar con él, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto, y ahora no sé cuánto, y yo más nunca voy a poder sonreír, y yo más nunca no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa? La mente tiene varias particularidades, pero hay algo bien interesante, que los pensamientos porque así somos, porque así nos creó Dios. Dios nos creó extendiendo su mente en nosotros, los pensamientos se extienden. Y en este plano, esos pensamientos es como que los alimentamos. No importa si sean pensamientos útiles o pensamientos inútiles para nuestra paz. Yo no lo divido entre positivo y negativo. Yo pienso que el objetivo que nosotros tenemos que tener desde que nos despertamos en la mañana, y esto es importante en el perdón, cambiar el objetivo de nuestra vida, el objetivo es estar en paz. Y entonces, desde allí yo voy a tomar mis decisiones para que sean útiles para la paz o son inútiles para la paz. Las que son inútiles para la paz, las desecho. Y lo que nos dice es, ok, como lo que quieres es la paz y esa es tu prioridad ya no es tener razón, tu prioridad ya no es sufrir, tu prioridad no es amar sufriendo, tu prioridad es la paz. Entonces, si no estás en paz, necesitas ayuda. Empezamos a asociar. Ok, llegó el momento de pedir ayuda. Necesito aquí un milagro. Necesito perdonar esto. Me voy, por supuesto, a la primera fase del perdón. Yo no estoy siendo víctima de nada, sino que me voy a la mente. Ya yo estoy perdonando y me estoy haciendo responsable. Ya yo estoy perdonando porque imagínate tú que mi sufrimiento sea por culpa de alguien. Nunca me pudiera yo salir porque yo no puedo elegir por la otra persona. Me tengo que venir a la mente y decir, a ver, yo estoy sufriendo, yo me estoy haciendo daño a través de esta persona. Yo tengo el derecho a elegir de nuevo y a tomar unas nuevas decisiones. Por ejemplo, si tuviera que tomar unas nuevas decisiones, el milagro va a dar esas formas. Vamos a explicar ahora eso. Entonces, estoy sufriendo, me detengo, me pongo en responsabilidad de que si estoy sufriendo es por mí. Espíritu Santo, mira esto. Y entonces ahí ya yo empiezo a decir, mira, estoy sufriendo porque estoy creyendo que más nunca voy a poder ser feliz. Estoy creyendo que era un cuerpo. Estoy creyendo de que Dios me falló. Empiezo a ver todos los significados que yo le di. Y entonces yo, por ejemplo, ¿qué les recomiendo? Como yo lo hago. Me imagino, porque dice Jesús, ese es el único regalo que te pido. Entonces yo, todos esos decretos, todos esos significados, todas esas creencias, yo me imagino que las pongo como un regalito. A mí me sirve mucho esa imagen. Yo lo pongo en un regalito y me imagino que hay una luz enfrente y yo pongo ese regalito en esa luz. Es como que, ¡oh! Realmente se siente como, estoy Soltar, vaciando, lo sí, suelta. estoy solteando, estoy vaciando eso. Entonces yo me hago mi imagen del regalito, me es muy útil, y pongo ese regalito en una luz. Esa luz ahí desaparece, ya solo es mío. Y entonces, en un curso de milagros, mira,
final del capítulo 5 para el que lo quiera buscar. A ver, capítulo 5. Dice. Básicamente lo podemos decir con nuestras palabras, pero me gusta utilizar las palabras de Jesús en el curso de milagros porque utiliza los símbolos, pero de una manera bellísima. Las palabras son símbolos. Dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. O sea, me pongo en responsabilidad, ¿no? Lo que les estoy explicando. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Yo tomé esta decisión de tener razón en esto que como lo estoy viendo. Ya no quiero tener razón. Una frase que todo el mundo la dice y es de un curso de milagro. Dice, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Esa es una frase de un curso de milagro. Bueno, quiero No me tomar otra diga, vez. pues la he escuchado en tantas. Esa es de un curso de milagros. Qué maravilla, qué belleza. Ujú. Dice, quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Estas son mis decisiones. O sea, este regalito está lleno de decisiones. Yo decido sufrir por esto, yo decido que esta es la verdad, yo decido que lo que ocurre es esto, estoy decidiendo. No, yo decidí equivocadamente y estoy viviendo las consecuencias de mi decisión equivocada. Te las entrego. Uf, yo no quiero más esto. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí, en favor de la paz por mí. Entonces ya, ese es nuestro único trabajo. Pero entonces, Sonia, Dar la estamos, yo percepción. aprendí perdonándonos a nosotros mismos. Yo aprendí Sí. el perdón a mí mismo. Ese es el único perdón. Siempre termina siendo el perdón a mí mismo. Siempre termina siendo perdón a mí mismo porque estoy sufriendo por mi propia percepción y por las cosas, por ejemplo, por mi autoconcepto. Vamos a tener muchos autoconceptos. A medida que nosotros aumentamos nuestro nivel de conciencia, vamos a tener muchos autoconceptos y cada uno se va a ir como más elevadito, más, va a reflejar más nuestra verdadera identidad, que somos espíritu, ¿no? Unidos a Dios y unidos a todos. Entonces, vamos a ir aumentando nuestro nivel de conciencia a medida porque realmente todo esto es la entrega, es el perdonar una percepción que tenía equivocada de mí mismo. Yo tenía la percepción equivocada de que yo era un víctima. Y entonces sí, claro, tenemos atracción a la culpabilidad y atracción al dolor. Vamos a imaginar que yo digo, no, es que yo soy un traumatizado, porque mi mamá cuando yo era pequeña me dijo que a mí no me iba a querer nadie. Y entonces yo voy por la vida teniendo razón porque quiero ser tan víctima que tengo en mi mente, y esto es una cosa que termina siendo una energía, ¿no? Tengo en mi mente, me dio tanta rabia que mi mamá me dijera eso, que yo voy a decir esto es verdad. Y entonces a mí cada vez que alguien me abandona y alguien que no me quiere, yo voy a decir por culpa de mami, porque mami lo dijo. Entonces, tengo que ver en qué momento yo decidí que a mí nadie me iba a querer. Yo estoy queriendo tener razón, aunque sea por ser. Cada vez que entonces a mí me abandonan, está siendo el símbolo de lo mal que me hizo mi mamá. Entonces tenemos que ver todas esas atracciones, no querramos ser víctimas de nadie, porque mientras seamos víctimas de nadie, de alguien, vamos a sufrir el tener razón. Y tenemos que darnos cuenta que en realidad el perdón es a nosotros mismos, porque es el perdón a nuestros resentimientos. Y hay un resentimiento que necesitamos liberar que es el resentimiento a Dios, a la vida, cuando alguien a quien amamos se nos va de este plano. Como le tenemos temor a Dios, y esto es importante con respecto a la muerte, como le tenemos temor a Dios, y eso está inherente ahí, metido y en la programación y repetido, y en el Viejo Testamento hay un temor a Dios porque Dios es un iracundo, bravísimo, y bueno, pues eso tiene preferidos y se venga, y es una cosa terrible lo que, como no lo plantea allí, muy diferente al amor de Dios en el que yo creo, ¿no? El Dios, el Padre en el que yo creo no es así. Pero bueno. Pero hay como un miedito a Dios. Entonces, cuando se nos va alguien de este plano, tenemos que aceptar nuestra humanidad en el que tenemos un resentimiento a alguien, porque tenemos que entender algo. Siempre que sufrimos de alguna manera a alguien estamos culpando, puede ser a Dios.
Entonces es importante que perdonemos ese resentimiento a Dios. Dios no está molesto con nosotros porque tengamos ese resentimiento. Lo que nos quiere es que se lo entreguemos para que nos los pueda liberar. Y entonces en esa liberación, de pronto un día, no sabemos cuándo se da el milagro que nos despertamos y dice, wow, es como se dice en Venezuela y en muchos países, porque no solamente en Venezuela he escuchado, me cayó el 20. Lo que No, yo en digo, Venezuela, perdón, se dice me cayó la locha. ah, bueno, entonces El me 20 cayó. es mexicano. Ah, el 20 mexicano, mira, hablo con tanta gente de México, bueno, fíjate. Entonces, es algo así como lo integré, ¿no? Hice el cambio de clic. Ya, mira, tanto que lo he escuchado, son cosas así, ¿no? Que uno las escucha un montón, a uno se lo dicen y de pronto hay un día que tú dices, esto es verdad. Ese cambio de percepción en el que uno dice, wow, esto es verdad, ese es un milagro, ese es un milagro. Bueno, Sonia, yo creo que esta es la manera más bella, linda de terminar esta entrevista que promete otras más. Yo encantada, lo he disfrutado muchísimo. Una delicia conversar contigo, es una delicia aprender de tus aprendizajes, es una delicia aprender de un curso de milagros y de todas tus otras em, experiencias y aprendizajes que has tenido. Te doy muchísimas gracias y yo sé que va a ser de mucho agrado para tanta gente escucharte. Gracias, Elisa. Gracias a ti por tener a bien invitarme. Gracias por tu luz. Gracias por aportar tanto. Gracias por aportar tanto, ¿no? Eso seguramente es lo que hablábamos, ¿no? Es un milagro y los milagros dan forma. Y este canal es una forma que ha tomado el milagro. Qué lindo. Sí. Gracias, gracias. Gracias a ti. Nos vemos Gracias. pronto. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Gracias. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.